En el aire. Bien, entonces estamos nuevamente acá. Nos encontramos de manera solidaria, en esa solidaridad latinoamericana, para comentar sobre lo que nos ocurre como hermanos latinoamericanos, en estas ires y venires, en este péndulo de, de las dinámicas sociales, entre la resistencia y la dominación. Y esta semana ha sido particular porque hemos tenido una infinidad de informaciones que han circulado y que, de hecho, como lo vamos a conversar ahora y que Miguel nos va a estar respondiendo algunas preguntas que tenemos, y es, en Latinoamérica está palpitando algo, algo está sucediendo. Creo que hay un temor del reposicionamiento de gobiernos de progresistas, posiblemente, no sabemos, el tema Chile con la constituyente, Bolivia con la retoma pues, del MAS, Ecuador, sabemos lo que ocurrió. Haití, desafortunadamente, el nefasto papel de Colombia en su lógica de exportación del mercenarismo y estas dinámicas de guerra. En Venezuela, el constante ataque. Hace poco fueron capturados también paramilitares colombianos en una incursión en un barrio para generar inestabilidad, desestabilizar. Hay una programación paulatina de la inestabilidad regional. Y ahí aparece Cuba nuevamente en el escenario. Hay una propaganda mediática que queremos entender, que queremos dimensionar, hablando de unas manifestaciones, unas movilizaciones en contra del gobierno cubano, en contra de unas situaciones sociales, de salud, de hambre, de escasez, pero la información empieza a confundir y a generar más zozobra y a no entender qué está ocurriendo. Y por eso estamos con Miguel para tratar de comprender qué está ocurriendo en Cuba y no desconectado de la realidad latinoamericana. Miguel, hace poco escuchamos la noticia boom, fue que por primera vez hubo unas movilizaciones contundentes de jóvenes en las calles en Cuba en contra de lo que decía ahora, del aumento del COVID, fallas en el sistema de salud y escasez de alimentos. ¿Qué está sucediendo, Miguel? Creo que Insuasti, ¿sí me escuchas? Miguel se nos quedó. Sí, se Sí, ya, congeló, ahora pero ya. sí, es que quedaste un poco un momento en. Sí, Dale. creo que lo primero que tenemos que decir es que, para el respeto a la verdad, sí hubo manifestaciones en Cuba. Que quede claro, hubo manifestaciones en Cuba y hubo manifestaciones en diversas ciudades del país, no solo en Huira de Melena. Hubo manifestaciones en Holguín. Yo acabo de culminar una llamada a Holguín con mi hermana a pulsar la situación, porque es bueno uno comunicarse con la gente que está allí para ver cómo está la cosa. Sí hubo movilización, sí hubo jóvenes en las movilizaciones y sí se dieron hechos violentos, fundamentalmente por parte de grupos que se movilizaron, no fundamentalmente por parte de la policía. Eso es una realidad. Y una realidad que llama la atención, porque desde el año 94 no se habían dado cuando el balconazo, no sé si ustedes recuerdan, se dieron aquellas manifestaciones en el Malecón y el comandante en jefe fue directamente allí, conversó con la gente, no se habían dado estas manifestaciones. No estamos acostumbrados a que en Cuba se produzcan estas manifestaciones. Hay gente que está diciendo que se perdió el miedo, por supuesto, eso es una interpretación. Eso es una interpretación, ¿no? De alguna gente que quiere responsabilizar de las manifestaciones, por supuesto, al gobierno socialista de Cuba. Esa es otra cosa que tenemos que saber. Cuba es un país socialista. Un país socialista que ha estado construyendo el socialismo frente a los Estados Unidos. Entonces, cuando vayamos a ver todos los elementos que están en torno a la manifestación, tenemos que tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Ha habido errores del gobierno de Cuba? Sí, probablemente ha habido errores del gobierno de Cuba. No es fácil manejar un barco en medio de esta tormenta y encima hacerlo todo bien, ¿no? Pero si somos objetivos, decimos, en el último año del COVID, ¿qué ha hecho el gobierno de Cuba? Bueno, logramos 4 candidatos vacunales a pesar de las más de 240 medidas tomadas por Trump para arreciar el bloqueo. ¿Eso es un logro o eso es un fracaso del gobierno? Se está hablando del colapso del sistema de salud cubano. ¿Cuántos muertos del COVID tiene Estados Unidos?
600.000, más de 1.000 por cada millón de habitantes. ¿Cuántos muertos por COVID tiene la isla de Cuba con 12 millones de habitantes? 1.600 muertos. 1.600 muertes en una isla de 12 millones de habitantes. Debe haber un poco más ahora porque no sumé los de hoy y los de ayer. Debe haber un poquito más de 1.600. No es algo bueno. En Cuba no nos gusta eso. Ahora, ¿algún muerto en Cuba por COVID murió en la calle sin atención médica? No. ¿Algún muerto en Cuba por COVID murió en su casa, murió debajo de un puente, murió en un parque, se ahogó? No. Eso no ocurrió. Eso no pasó. ¿Algún muerto en Cuba falleció sin que tuviera los medicamentos que el Estado tuvo a su alcance para ofrecerse? No. Eso no ocurrió. ¿Hay en Cuba gente en la calle muriéndose de hambre? No. Dice la FAO que Cuba es el único país de América sin desnutrición infantil, en medio de COVID. Hay familias en Cuba viviendo debajo de los puentes, pidiendo limosna en las calles debajo de los puentes, como hay aquí en México, como hay en Colombia, como hay en Brasil, como hay en Chile. No. En Cuba no hay esa situación. Miguel, aquí de lo que estás diciendo, que es clave, ahí pudiésemos, para quienes están externos, hay un ejercicio mediático frente a unas movilizaciones, es parte del ejercicio de la democracia, movilizarse frente a unas situaciones específicas. Pero creo también, como se ha dicho, se hiperdimensiona. Entonces sería también mirar esa relación de la hiperdimensión de la información y la manera como se ha presentado como algo catastrófico. Uno. Y dos, claro, lo que tú estás diciendo que obedece a problemáticas sociales que las tenemos. El presidente de México fue muy contundente en una declaración que hizo y recordando que Cuba está bloqueado y que Cuba tiene unas restricciones que dejó Trump, lo que acabas de decir, que tal vez no logramos entender qué significa estar bloqueado y que las restricciones que deja Trump, que Biden no ha hecho ninguna manifestación en función de mejorar las condiciones, implica incluso que no solo alimentos, sino también los insumos médicos no puedan ser importados. ¿Qué habría que decir frente a esos dos elementos, Miguel? Que efectivamente tú estás diciendo algo claro, sí hay movilizaciones, perfecto, hay unas situaciones complejas, ¿sí? ¿A qué se debe la hiperdimensión de la información? Porque es natural que la gente se movilice y como en Colombia a ninguno le han sacado el ojo por movilizarse. Dos, el tema del bloqueo. Como explicarnos un poco eso, ¿cuál es qué papel juega ahí el bloqueo frente a los problemas? Entonces, el problema habría que decirle a Estados Unidos, seguirle insistiendo. Naciones Unidas hace poco votó no al bloqueo y sin embargo continúa. Es decir, ¿dónde está el problema? ¿Y cuál es la dimensión misma del problema? Déjame decirte algo, porque los dos somos educadores y nos dedicamos a esta tarea y además de informar, también tenemos que enseñar al público que nos escucha a fundamentar sus argumentos. Hay muchísimos canales de youtuber en Miami emocionalizando todo esto sin dar razones ninguna y diciendo disparates como que, por ejemplo, Raúl Castro salió huyendo de Cuba. Tonterías como eso. Vamos a enfocar el tema de Cuba con un carácter histórico. Voy a dar dos datos, con un carácter histórico. Dos datos. Tan temprano como en el año 1960, un asesor de la Casa Blanca reconocía: el gobierno de Castro tiene todo el apoyo del pueblo. Si queremos que eso cambie, hay que crear todas las dificultades económicas que se puedan para hacer que la gente no quiera confiar en su gobierno. Estoy hablando del año 1960. Ahí empieza el bloqueo. El bloqueo empieza como una herramienta para desestimular al pueblo cubano en el apoyo a su gobierno. Así empieza. Voy a dar otro dato. Los que nos están oyendo, busquen documentos de Santa Fe. Los documentos de Santa Fe fueron elaborados para orientar al presidente gringo con respecto a su relación con América Latina. Y el primero fue con Ronald Reagan, aquel actor mediocre de televisión que llegó a ser presidente en Hollywood. ¿No? El tipo no hacía buenas películas, tampoco hizo un buen gobierno. Pero Ronald Reagan es el iniciador del neoliberalismo en el mundo junto con Margaret Thatcher. Acuérdense, la dama de hierro. Bueno, busquen documentos de Santa Fe, uno, hay varios, pueden buscarlo todos. Se llama Santa Fe porque se aprobaron en la ciudad de Santa Fe aquí en México. Y busquen, dentro de las líneas fundamentales del documento de Santa Fe, yo las acabo de explicar todo en mi canal en un video de unos 10 minutos,
para simplificar la historia, para que la gente entienda. Bueno, entre las líneas fundamentales está esto que está ocurriendo aquí. Crear todas las condiciones de desesperación, pobreza, manipulación de información para destruir gobiernos que no sean afines a los Estados Unidos. Incluso hay una línea fundamental de ese documento que es tan bochornosa, porque ellos mismos declaran, esto lo dicen ellos, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el Partido Comunista, no lo está diciendo Xi Jinping, esto lo dice el documento de ellos, y el documento dice, crear en América Latina gobiernos favorables a la postura de Washington, con poca capacidad de gestión en sus países y que se puedan dirigir con asesores enviados desde los Estados Unidos. Eso es lo que ellos han querido siempre para nosotros. ¿Y cuál es el problema de ellos con Cuba? Que Fidel Castro se le atravesó aquí el imperialismo y ni asesores. Cuba es independiente. Y además socialista, ese es el pecado. Entonces, ¿a qué se debe la sobredimensión? La sobredimensión. Anoten ahí los compañeros que quieran, vamos a informarnos. El otro día yo estaba escuchando a Atilio Borón. A mí me encanta escuchar a Atilio Borón porque Atilio nos enseña, le enseña a uno. Atilio le abre a uno las entendederas. A mí me gusta leerlo y escuchar a Atilio. Y Atilio estaba diciendo el otro día, después me salí a buscar, cada vez que yo escucho a Atilio, tengo que llenar una libreta de notas, que un asesor imperial en una entrevista que le hicieron estaba diciendo, le preguntaron en el Congreso gringo si necesitaban dinero para más armas. Y él dijo, no necesitamos dinero para más armas. ¿Pero cómo si la industria armamentista? Dice, no, compañeros, miren, aquí las guerras ya se libran en las redes. Y eso no es un chiste, compañero. ¿Qué pasó en el Medio Oriente? ¿Dónde se libró la guerra en el Medio Oriente? En las redes. Todo el desmadre de Libia, ¿dónde se libró? En las redes. Tomaban manifestantes a favor del gobierno libio y sacaban los videos como si fueran manifestaciones en contra del gobierno libio. Y miles de gente estaba contra un pueblo que eligió democráticamente a su presidente. Eso lo hicieron con Evo Morales. Eso lo están haciendo con Colombia. La verdad de Colombia, para saberla, hay que irse por medios alternativos. Porque ellos convierten al pueblo colombiano en el delincuente y al Estado colombiano en la paloma, ¿no? Ahora en Cuba es a la inversa. Es a la inversa. Bueno, ahorita lo voy a tocar. Pero yo creo que hay una sobredimensión porque tenemos que regresar a nuestro maestro, el camarada Antonio Gramsci, porque hay una ideología que determina las posturas de la gente, hay un sentido común y ellos están ordenando el sentido común con sus generales más importantes. Bueno, tienen 3 generales importantes. El primero es Hollywood, el segundo es Walt Disney y el tercero las ONG. Esos son los grandes generales gringos que entran en primer lugar a los países que se van a someter y después entonces ellos intentan hacer su entrada. Ya se está el alcalde de Miami acaba de solicitar que Estados Unidos arme una coalición y con él frente intervenir en la isla de Cuba por la crisis humanitaria que hay en Cuba. Bueno, tendríamos que intervenir en los Estados Unidos porque la crisis humanitaria por el COVID está en Estados Unidos, no está en Cuba. Eso es una mentira. Entonces, esa es una otra. Lo otro que tú me dices, el bloqueo. Mira, Insuasti, porque no tenemos tiempo para la larga lista del bloqueo. Para que la gente vea lo que es el bloqueo. El 16 de junio, Trump del 2017, Trump firmó memorandos presidenciales para derogar acuerdos de Obama con La Habana. El 26 de junio, apenas 10 días después, se sanciona a la compañía estadounidense American International Group por un valor de $148,698 por proveer de cobertura de seguro a varios envíos de mercancías hacia o desde Cuba. Porque el barco que toque puerto cubano no puede tocar puerto gringo por 6 meses. No quieren venir a Cuba. Lo segundo, sancionan, como acabo de leer, a las aseguradoras. Y como sancionan a las aseguradoras, el barco dice, mira, yo no puedo ir a Cuba porque yo necesito una aseguradora que pague el viaje. Y si yo voy a Cuba, yo quiero ir a Cuba, yo quiero ayudar a los cubanos, carajo, yo tengo mi corazón con Cuba, pero si yo voy a Cuba, después no puedo entrar por medio año al mercado más importante del mundo. Entonces Cuba no encuentra un flete que traiga una lata de compota para un niño, no lo encuentra. Y si lo encuentra, tiene que pagar 3 y 4 veces más caro el flete.
para que se entienda a lo que nosotros estamos sometidos, porque hay quien piensa que las medidas de los Estados Unidos no nos hacen daño. El 3 de octubre del 2017, Cuba expulsó a 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington, porque según ellos inventaron que había habido un ataque sónico del gobierno de Cuba a la Embajada de Estados Unidos, un ataque sónico. Imagínense el gobierno cubano inventando armas sónicas. Nosotros no tenemos recursos para estar gastando en esas porquerías. Nosotros estamos inventando medicamentos para salvar gente, no inventando armas tontas para... Inventaron eso para romper las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba que había abierto Obama. El 8 de septiembre del 2017, Donald Trump firmó un memorando en el que extendió por un año la aplicación de sanciones económicas bajo el marco legal establecido en la ley de comercio con el enemigo, porque ellos nos consideran el enemigo. Somos el enemigo. Lo que pasa es que son tan cobardes que no se atreven a decir lo que nosotros queremos es destruir el socialismo. Y entonces usan el eslogan de la palabrita democracia, la palabrita derechos humanos, porque ellos son tan cobardes que no se atreven a decir, bueno, en definitiva nosotros lo que no queremos es un país socialista en este hemisferio. Te voy a dar otro dato para darte la palabra. Acaban de incluir en la lista de países que no trabajan suficiente para impedir el tratado de personas a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela y a China. Oye, qué casualidad. 4 países socialistas, ¿no? Ahí no se habla de Colombia. Nadie pidió una intervención en Colombia por el problema de los derechos humanos. Nadie ha pedido una coalición con Estados Unidos al frente para ir a salvar al pueblo colombiano de este asesino. Mira, en el primer mes de protestas en Colombia, murieron 47 personas. Mira, en el primer mes de protesta en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, ¿te acuerdas? Aquel hombre que ahogaron con la rodilla de un policía en el cuello. En el primer mes de protesta murieron 30 personas y 26 de ellas murieron por heridas de bala. Y nosotros no pedimos una intervención en Estados Unidos con una coalición para salvar al pueblo americano de Trump, que había que haberlo salvado porque aquel hombre los iba a matar a todos. Superaron el 500.000 y ya llevan más de 600. Sí. Espérate, Miguel, que quedaste en suspenso. Dime, te escucho. O no sé si era mi conexión. Bien, ya yo estoy pero entonces, bien. Cerré, dime. En la línea argumentativa que llevas, hay una pregunta. Ahora soy yo el que te dejé de oír, así que repíteme la pregunta. ¿Me escuchas? Ahora sí, te escucho. Sí. Una pregunta que para nosotros es clave en la lógica argumentativa que llevas, y es ¿desde dónde se gesta esta política de intervención? Porque parece que hubiese un manual. En Bolivia se conocieron documentos, gracias a documentos desclasificados y a información de prensa, que cómo se gestó desde la CIA, desde ONGs, la misma USAID, Cooperación Internacional, toda una estrategia para generar una crisis que propendiera por el cambio de gobierno hacia gobiernos proclives a Estados Unidos. En este caso, pues sacar del panorama al MAS, no solamente a Evo Morales, sino a su partido, y poner a Áñez. Ya sabemos qué sucedió allí. En Venezuela también tenemos la misma problemática, generar una crisis económica suficientemente fuerte, después un estallido social y después una imposición vía militar de otro gobierno proclive a Estados Unidos. Y así parece ser cómo se está gestando. ¿Qué información tienes de cómo se está gestando ahora lo que tú estás advirtiendo? El tema de las redes sociales genera muchísima confusión. ¿Desde dónde uno pudiese advertir se está gestando esta etapa de ataques? Porque no han cesado. ¿Y qué papel juega la ONU? Saca una resolución, lo firman casi todos los países, mantemos el bloqueo, pero la vaina continúa. Entonces, jugamos. Serían como esas dos preguntas, Miguel. A ver, te voy a responder con tu permiso y la comprensión del público con hipótesis, porque hasta dentro de 50 años la CIA no saca los documentos para saber realmente qué pasó. O sea, nosotros aquí no nos enteramos de cómo asesinaron a Pinochet hasta que ellos no abren ahí
Documentos. Entonces nos enteramos de lo que pasó con Pinochet, porque nosotros pensábamos que había sido realmente lo que pasó con Allende, ¿no? Pensábamos que era Pinochet, pero después nos enteramos que no, que en definitiva Pinochet era un peón en el juego de ajedrez y que el rey estaba al otro lado del río Bravo, ¿no? Y eso hoy es muy difícil, pero hay dos cosas que confluyen y tenemos que... Una, hay una enorme cantidad de canales de YouTube y elementos que están al servicio de la CIA. Incluso hay una cubana que sale ahí con fotografías con Almagro, cuyo padre murió en un accidente de tránsito en Cuba y después ella dijo que lo habían matado, ¿no? Lo único que faltó es que el gobierno cubano dijera, bueno, pues sí, sembramos el árbol en el que se estrelló hace 25 años para que el hombre chocara ayer, ¿no? Y ella salió por todo el mundo acusando al gobierno. Nunca hubo prueba. En Europa quisieron, pero no hubo prueba. Le dijeron, oye, no hay prueba, no, eso no es posible. Y entonces hay muchos youtubers que están siguiendo una lógica que está dictada desde Washington, eso lo sabemos. También hay otros elementos que son de la propia espontaneidad, ¿no? Hay elementos en Cuba que reciben dinero para sus celulares y ese dinero lo mandan desde Washington y lo mandan con ciertas órdenes. Ahora mismo no tenemos las pruebas, pero acaba de ser descubierto que un hashtag, por ejemplo, SOS Cuba, fue creado sale desde España de una cuenta donde cierta cantidad de bots replican los likes por miles un día a otro y eso se convierte en algo que se riega por todo el mundo y muchos artistas también se dedicaron a reproducir estos hashtags, estos eslogans, SOS Cuba, ayuda humanitaria para Cuba, ¿no? Y eso ayudó a crear toda una sensación, ¿no? De crisis dentro de Cuba. A ver, vamos a decirlo bien. En Cuba hay una crisis económica. Una crisis económica que está agravada por un bloqueo de más de 60 años. Como dice Atilio Borón, es el único caso en la historia universal de que una gran potencia trata de ahogar económicamente una pequeña isla. Yo tengo aquí la lista de las sanciones de Trump, las puedo leer todas si no se cansan, son más de 240. Las puedo leer para que vayan viendo. Y las listas anteriores de la ley Helburton, la ley Torricelli, para que ustedes comprendan, se llegó a la locura que si un norteamericano compraba una botella de Havana Club en Alemania, le ponían una multa en Estados Unidos. No podían consumir un producto cubano en un tercer país, porque es una ley extraterritorial, es una ley que Estados Unidos lanza para sancionar a terceros países que comercien con Cuba. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, te voy a decir dos cosas. Estos son hipótesis, compañeros. No tengo prueba. El otro día le dije a alguien, detrás de la muerte del presidente anciano está la mano peluda de Estados Unidos. En este hemisferio no se mata un presidente sin que los gringos estén detrás. Ya descubrimos que sí, ya se sabe, ya se está diciendo. Bien, hipotéticamente, hipótesis, no creo que no esté relacionado lo que está ocurriendo en Cuba con el asesinato del presidente, con la victoria de Cuba en la ONU, con el problema de las grandes empresas farmacéuticas del mundo, preocupadas por 4 candidatos vacunales que le pueden acabar con sus grandes negocios, porque ahora todo esto es un negocio para el imperialismo neoliberal, enfermar a la gente y después curarla, y resulta que estos irreverentes cubanos, estos fidelistas que no se ponen de rodillas, ahora resulta que quieren hacer medicamentos y además dárselo a la gente, así como así, rompiéndonos el negocio. Yo creo que hay varias cosas. Creo que incluso puede haber un reposicionamiento de la derecha en Latinoamérica. Están buscando un ambiente, porque están viendo además que hay un movimiento hacia la izquierda, hay un retome de la conciencia popular, lo estamos viendo. En Brasil, si Lula lo dejan llegar, Lula se va y no tiene Lula quien le pueda quitar la victoria en Brasil. Estamos viendo el problema de Chile, esta constituyente en Chile, los chilenos van a mandar a Bolina, la constituyente de Pinochet, se acabó. Estamos viendo el regreso, ¿no? En Bolivia, que ya se daba por perdido, el país que tiene más litio en el mundo, que es terrible, ya nos estábamos frotando las manos porque todo ese litio, por supuesto, iba a ser para el país que más produce tecnología, los Estados Unidos, y resulta que regresa ahora el MAS y con este hombre. Bueno, yo creo que los latinoamericanos, miren, es una hipótesis, ustedes, si yo me equivoco, me dijo, pero en este hemisferio, yo no hablo de África, en este hemisferio donde ellos han intervenido, ellos, el tío Sam, más de 200 veces en nuestro país, en los últimos 100 años, nosotros no podemos ser tontos,
nosotros no podemos pecar de inocentes. No podemos pecar de inocentes. Se están organizando porque este continente se ha despertado y ellos han visto que puede venir una segunda ola de conciencia izquierdista. No quieren un ALBA fortalecida como la que tuvieron cuando Kirchner, Evo, Correa, Castro, Lula, toda esa gente coincidiendo y alebrestándole el rebaño en este hemisferio. No les convenía. No les convenía. Ya sabemos que Chávez, eso fue un asesinato, una inoculación de un cáncer. Sabemos que en Kirchner también, ya sabemos que la CIA ya estaba haciendo experimentos con esto. En el 70 yo escuché a Tilio hacer la denuncia. Y entonces no podemos ser inocentes. Detrás de esto yo estoy convencido, está la mano peluda del imperialismo. Miguel, ahí en lo que estás diciendo, hay claramente un manejo de redes, de medios, digital y cultural. ¿Qué opinión tienes del foco? Creo que se están focalizando en el caso de Cuba en las nuevas generaciones, en los jóvenes, de procurar desinformar y movilizar hacia en la confusión, porque si bien hay razones para manifestar la necesidad de cambios, todavía no es claro a quién es el que se ataca, quién es el responsable. Entonces, ¿cómo ves ese manejo que se está haciendo a las nuevas generaciones? ¿Cómo movilizarlas para que tal vez pensando en esa estrategia, Estados Unidos esté pensando en que al salir, en la lógica de ellos, una generación de Castro le da la bienvenida a una generación neoliberal? ¿Cómo ves ese panorama? Primero tenemos que aclarar algo para las personas que nos están oyendo. Hubo manifestaciones en Cuba de cientos de personas, no de miles de personas. Pueden buscar ustedes las imágenes. Manifestaciones de cientos de personas. La mayoría de los jóvenes cubanos están en las escuelas y en las universidades. No estaban los universitarios allá afuera pidiendo gratuidad para el estudio en las universidades. No nos confundamos. No confundamos esto con las protestas en Chile o en Colombia. No estaban los jóvenes en la calle pidiendo maestros, escuelas. Esto en Cuba se tiene. No sé si me estás oyendo porque creo que te congelaste. Sí me estás oyendo. Ahora me estás oyendo. Entonces te voy a repetir la pregunta. Primero tenemos que saber. Sí, sí. La mayoría de los jóvenes. Se va por raticos, pero. La mayoría de los jóvenes cubanos están en las universidades. Los médicos que están saliendo hoy, la mayoría son jóvenes. A curar y a ofrecer ayuda. Los que están en los laboratorios haciendo las medicinas, la mayoría son jóvenes. Nuestros periodistas, nuestras mujeres. O sea, la enorme mayoría del pueblo cubano está con la revolución y salió a las calles a manifestarse. Ahora, cuando el presidente dijo, el pueblo que salga a las calles, a tomar las calles, mucha gente empezaron a decir, Díaz-Canel está convocando a la violencia. No, Díaz-Canel está convocando a algo que en Cuba es histórico. Nosotros históricamente hemos hecho marchas. Pueden buscar en Google las marchas del pueblo en Cuba. Cada vez que había un peligro para la revolución, el pueblo salía a marchar para demostrar que la revolución está en el pueblo. Bueno, ahora Díaz-Canel nos convoca a las calles, a los revolucionarios, a los comunistas, y las calles se llenaron de jóvenes y de gente. Y los muy cínicos tomaron estas imágenes y las sacaron como si fueran los que estaban protestando. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Lo segundo que tenemos que decir sin vergüenza, en Cuba hay una porción de la población a la que ha golpeado más la crisis, sin estudios, sin trabajo, que viven de hacer negocios, que viven del mercado negro. Todo país que tiene una crisis económica enseguida empieza un mercado negro. Les mandan teléfono de Europa, Estados Unidos, y van y los venden, y venden esto y lo otro. Y son jóvenes que no están integrados a la revolución, y personas que no están integradas a la revolución. Entonces, hay que considerar, estos son jóvenes con los que tenemos que trabajar, estos no son enemigos, son cubanos, hay que integrarlos. Y ahora no da tiempo, pero yo pudiera hablar de los programas de la revolución donde Fidel y el gobierno cubano en la década del 90, en medio de aquella crisis terrible, y a inicio del 2000, cuando vieron que había un sector de jóvenes que no estudiaban, que no habían accedido a la universidad, dijeron, ¿saben qué? Universidad para ustedes. Universidad para todos.
Incluso los otros que estaban en las prepas peleando, porque decían, nosotros estamos peleando aquí por una carrera de periodismo, de medicina, que son carreras que en Cuba cortan muy alto, de psicología. Y entonces a los que están en la calle, que no trabajan, que dejaron la prepa y están ahí, ahora le van a dar las carreras. Se formó una discusión interesante, porque los jóvenes integrados decían, pero ¿cómo le van a dar las carreras a esto si nosotros queremos esas carreras? Y hubo que empezar a explicarle, compañeros, fíjense, la revolución no puede avanzar dejando a este sector olvidado. Tenemos que hacer sacrificios para que estos muchachos se integren. Y además, anota si quiere por ahí en Suasti, la revolución les daba un salario para que estudiaran. Se les pagaba para que se incorporaran a la universidad porque no se querían dejar en la calle. No estoy diciendo cosas que inventé. Ahí está la información, búsquenla. Yo era vicerrector en una universidad cuando estaba ocurriendo esto. Y fui de los que di clase y mis vecinos se incorporaron y todo un esfuerzo para que ese sector se incorporara. Y tuvimos una mejoría enorme cuando abrió Obama las relaciones, se distendieron las tensiones. Obama dijo claro que no renunciaba a destruir la revolución, pero que esas vías no eran las que daban resultado. Entonces sí, mira, hay un % de la población, poco, pero jóvenes que no podemos olvidar, que prefieren cobrar de Miami unos dólares para hacerle daño a su propio pueblo. Eso implica falta de conciencia, eso implica un mal trabajo de nosotros en Cuba, porque esos jóvenes fueron a la escuela primaria, a la escuela secundaria, estudiaron historia, y ahí hay una falta de valor patriótico, tenemos que hacer la autocrítica. ¿Sí? Evidentemente, en medio de la crisis económica, los Estados Unidos aumentan sus campañas, aumenta todo este control mediático y toda esta venta, porque el neoliberalismo te vende el sueño y privatiza la riqueza. Te venden estos líderes, artistas de reggaetón con sus cadenas de oro, los futbolistas con sus cadenas de oro, ¿no? Y entonces muchos jóvenes que les falta conciencia, pues dicen, no, pues les gusta la vida fácil, quieren llegar ahí rápido. Como ocurre en México, muchos jóvenes que se integran a la mafia, pero en el caso de México, porque no tuvieron opciones, ahora Andrés Manuel López Obrador, por su dignidad y por la calidad moral que tiene, está creando muchos programas para que esos jóvenes no se vayan a esas opciones y tengan la opción de estudiar. O sea, tenemos que reconocer que sí, hay un sector pequeño de la juventud que está siendo captada desde Miami, manipulada desde Miami. Y es una responsabilidad también de nosotros, los comunistas cubanos, trabajar con ellos. Ahora, tú decías la apuesta de los Estados Unidos por la generación nueva. Bueno, mira, esa apuesta que ellos le hicieron por muchos años, creo que el primer ejemplo de su fracaso es el presidente Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel es un joven. Bueno, yo estoy siendo joven porque yo soy joven. Yo me considero joven y él es mi contemporáneo. Miguel Díaz-Canel es un hombre, una gente joven, honesta, transparente, humilde. Lo conozco personalmente, no es alguien que yo vea en las cámaras. Es alguien con quien debatí, con quien discutí, con quien tuve discusiones dentro del Partido Comunista. Nos conocemos, su esposa y nos conocemos, estudió conmigo en la universidad. Miguel, mira que lo digo, bueno, por el tema de la digitalización y de la nueva cultura que se crea a través de las redes, pero lo que tú estás diciendo es clave. Es clave porque Latinoamérica se está moviendo gracias a la fuerza juvenil también. Chile, jóvenes, no quiere decir que sea la única fuerza, sino que se hace muy evidente, es un actor que va jugando en Chile, los jóvenes venían de todo un proceso de los pingüinos y después ahora con las movilizaciones recientes del 2018, ahora con la constituyente. Hay una fuerza transformadora. Lo mismo Colombia. Colombia son jóvenes los que están sosteniendo estas movilizaciones a costa, desafortunadamente, de lo que ahora decías, la vida. Y tal vez por eso la estrategia de atacar directamente este sector, pero curiosamente las mismas redes están permitiendo poder visualizar realidades, lo que estamos haciendo en este momento. Es curioso porque a través de ellas se quiere atacar, pero a través de ellas se puede hacer un ejercicio constante de concientización y de formación. Creo que eso también ha ayudado. Y tú, Inuasti, tienes que saber, junto con todos, cuando hablamos de Cuba, Cuba es un país con una población envejecida, tiene un fenómeno europeo. Las mujeres en Cuba tienen menos de un hijo por 1 punto tanto hijo. Cuando uno habla de los médicos cubanos, tiene que pensar en los jóvenes. Cuando uno habla de los investigadores, de los científicos, tiene que pensar en los jóvenes. Cuando uno va a las universidades, están llenas de maestros jóvenes. Es una población joven.
Los jóvenes en Cuba están defendiendo la revolución. No podemos identificar, y tampoco podemos identificar al pueblo de Cuba con estos que están protestando. Y otra cosa que te quiero decir, mira, Insuasti. Cuando las protestas de Colombia, la policía salió a donde estaban los protestantes, empezó a golpear gente, bueno, ahí las fotos. Las protestas en Cuba que ellos sacan, yo hoy en la mañana di un programa de eso, con imágenes, tengo las imágenes y digo, a ver, díganme dónde están los gases lacrimógenos. ¿Dónde están las tanquetas en Cuba? Los desaparecidos, ¿dónde están? ¿Dónde? En Colombia Sí, podemos dar los en que Cuba han te hablan perdido de un ojo en desaparecido Chile. como... Exacto, en Cuba te hablan de desaparecido como diciendo, mira, encontré un unicornio, aquí está, sí, pero enséñamelo. No, es que son 500 unicornios, los vimos en la calle, estaban embistiendo con sus tarros, sí, pero ¿dónde están los unicornios? Es que vimos, no fueron 500, fueron 800, y empezamos a discutir del sexo de los ángeles. Y entonces, pero bueno, ¿dónde están? A ver las pruebas. Yo te digo, vayan ahora mismo a las fotos, violencia en Cuba, busquen las tanquetas, los gases lacrimógenos. Están diciendo, los policías están entrando en las casas a matar a los cubanos y no tienen una foto, Insuasti. Yo tengo miles de fotos de la policía colombiana disparando contra la gente. No es que yo lo diga, ahí está la policía, ahí está la foto. No es mi opinión, es el hecho. Pero en caso de Cuba no hay nada de eso. Tú sales a las redes y la gente está caminando por la calle, en el caso de los que están protestando contra el gobierno y no contra el gobierno. Mucha de esa gente no están contra el gobierno, están porque se resuelva la situación del hambre y no entienden lo que está pasando. Eso hay que entenderlo. Mi hermana me decía ahorita, mira, Miguel, no podemos identificar a todos los que están protestando con los gusanos. En Cuba le llamamos gusanos a los cubanos que están a favor de Estados Unidos. Le llamamos gusanos. No todos son gusanos. Hay gente que está cansada, hay gente que está confundida y hay gente que está molesta con cosas que se han hecho, cosas que teníamos que haber previsto, ¿no? Ahora mismo acaban de tomar en el gobierno cubano la medida de quitar los aranceles a medicina, alimentos y una serie de productos para que entren a Cuba sin pagar nada. O sea, se eliminan los aranceles para que... Bueno, eso se pudo haber hecho antes en medio de una crisis como esta y de un bloqueo como esto. Tal vez pudimos haber tomado esa decisión antes y no ahora. Esas son cosas que los comunistas cubanos tenemos que discutir entre nosotros, a ver qué nos pasa. Otra cosa que a mí me gustaría discutir con mi pueblo, con los dirigentes. A ver, nosotros fuimos capaces de descubrir 600 atentados contra el comandante sin que tocaran un pelo y no nos enteramos de lo que iba a pasar. ¿Cómo es posible que la seguridad del Estado no sea capaz de detectar a través de todas estas redes que se estaba gestando un movimiento como este? ¿Cómo nos podemos dejar sorprender de ese modo? En tiempos del comandante esas sorpresas no existían. Acaba de renunciar el viceministro del Interior y me imagino que hubo un tipo de reunión y de análisis con el compañero. No se puede tener y que le vamos a regalar la revolución al imperialismo. ¿Qué nos pasa? Hay que abrir los ojos, compañeros. Están tratando de penetrar la revolución por muchas partes. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar despiertos. Pues la revolución no se hizo para dejarla. Esto no puede ser el debacle del socialismo del este, ni siquiera esto puede ser Gorbachov con sus discursos estúpidos entregando socialismo, como dijo el comandante. El comandante un día nos dijo en un discurso, si la mayoría del pueblo cubano se pone contra la revolución, yo me vuelvo a alzar en la sierra. Así tienen que pensar los comunistas cubanos. La revolución se defiende, pero para eso también tenemos nosotros que tener la inteligencia lista para detectar los problemas donde están, para buscar las soluciones, porque mucha gente está molesta. Yo estaba hablando con mi hermana hoy, porque realmente la burocracia a veces traba la solución de los problemas. Entonces al bloqueo se suma a veces la ineficiencia de algunos dirigentes que no están al día resolviendo los problemas del pueblo y nos pasan estas cosas, porque todos los que estaban en la calle no son unos confundidos y manipulados por Estados Unidos. Te voy a dar un dato. Cuando se levantaron en Huila de Menela, siguiendo el ejemplo de Fidel, Díaz-Canel bajó de su oficina y se fue caminando a hablar con ellos ahí, a conversar con ellos ahí. Y después el mismo Díaz-Canel dijo, hay mucha gente que está confundida, mucha gente que no está informada. Tuvimos que empezar a dar apagones, en Cuba se llama apagones cuando quitan la corriente. Porque con el bloqueo de los energéticos no tenemos el combustible para producir corriente. Entonces se buscan zonas, imagínate tú, si tú tienes que escoger en Suasti entre quitarle la corriente a un hospital o a una industria o quitársela a un barrio, se la tienes que quitar a un barrio. Y eso lo explicaron, pero lo explicaron después que se dieron los hechos. Compañero, hay que salir a explicar 1000 veces, porque la gente tiene que saber por qué se están tomando. No puede ser que yo esté sin corriente y nadie
ningún dirigente sepa que al pueblo hay que ir a explicarle allí lo que está pasando. Esos son errores que nosotros tenemos que resolver con los compañeros, con los que están ahí, saber que ese es un pueblo que tiene que estar informado. Por eso quiero decirte, no quiero que se identifique a todos los protestantes ni a la protesta solo con la intervención gringa. Por supuesto, la intervención gringa para mí es la variable más importante. En la fórmula A más B es igual a C, o sea, A más B es igual a crisis, yo en el A, que tiene el 60% o el 80% del peso del resultado, ahí yo pongo el bloqueo gringo, por todo lo que te he explicado. Claro, y el bloqueo también se le suma, Miguel, creo, bueno, esta pandemia que nos toma todo sorpresa, y evidencia también la necesidad primero claro, el bloqueo evita que entren también insumos médicos como se requeriría, respiradores, etcétera, ciertos aparatos, pero también el turismo se afecta y ese es un ingreso importante también para la isla. Todas esas variables, como en la línea que lo estás diciendo, deben ser informadas, comunicadas de manera adecuada para poder comprender qué es lo que ocurre. Incluso en la tarea que tú propones en este espacio de generar información para el resto de América Latina, que sería también la pregunta o el mensaje para los pueblos latinoamericanos. ¿Cómo cerrar filas para proteger la revolución y también romper el cerco mediático que se vive sobre lo que está sucediendo? Bueno, para que tú tengas una idea, Insuasti, oye, mira, 2 de enero del 2020, se incluye de manera totalmente absurda al ministro de la FARC, el compañero general del Cuerpo de Ejército Leopoldo Cinta Fría, en la lista de ciudadanos sancionados en Estados Unidos. Eso no nos preocupa, pero oye lo que viene después. El 10 de enero del 2020, el Departamento de Transporte suspendió todos los vuelos charters entre Estados Unidos y Cuba. 26 de febrero, excepto los que iban a La Habana, 26 de febrero, entró una nueva normativa de la compañía estadounidense Western Union que elimina la posibilidad de enviar remesas a Cuba desde terceros países. 13 de mayo, notificación del Departamento de Estado del Congreso estadounidense sobre certificación de Cuba bajo la sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos. ¿Qué cosa más cínica, chico? ¿Qué cosa más cínica? ¿No? Yo te puedo leer, la lista es larguísima. Estoy diciendo, tengo aquí frente a mí más de 240 medidas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Se sanciona a bancos que permiten establecer transacciones con la isla de Cuba. O sea, no nos permiten vender y no nos permiten comprar. O sea, vaya, para que tú entiendas, Insuasti, te amarro las manos, te amarro los pies y te tiro a una piscina y después te golpeo. Y si cuando yo te estoy golpeando tú intentas morderme, llamo a las cámaras y digo, mira, violencia, terrorismo, me quiere morder. Esa es la situación de Cuba. No quieren que nos defendamos, no quieren que defendamos a la revolución. Eso no va a pasar. Como dijo el compañero Miguel Díaz-Canel, no vamos a entregar la revolución, no vamos a entregar el socialismo, no vamos a entregar la soberanía del pueblo. No sé si me estás oyendo, te quedaste así. Sí me escuchaste lo que te expliqué. Porque de momento te quedas así como que congelado. Creo que es tu celular, tu internet, no el mío, porque mi internet me acaban hoy de... Lo vinieron a reparar y arreglar, lo dejaron, parece que bueno. ¿Me escuchaste? ¿Tienes el micrófono cerrado? Sí, es aquí que he estado... Ya entonces, ¿me escuchas? Te iba a decir dos cosas. Está intermitente, pero íbamos bien. Te estaba diciendo, lo que quieren es que la revolución cubana no se defienda. O sea, te dije, mira, te amarro los pies, te amarro las manos, a ti, Insuasti, te lanzo a la piscina para que te ahogues. Y después me meto a la piscina y te empiezo a golpear. Y cuando tú con las manos y los pies amarrados y yo golpeándote, intentas morderme, entonces llamo a las cámaras para que vean que tú eres un tipo terrorista y violento que no te dejas ayudar. Porque yo en realidad estoy tratando de que no te ahogues. Miguel, es que... Miguel, mira lo que hace la canciller colombiana, que es vergonzoso, haciendo un llamado para que Cuba respete las movilizaciones sociales. Colombia, eso pues esto es un mal chiste, ¿no?
el cinismo puro y duro en línea de lo que tú estás Tienes diciendo. razón. Ahora prepárate tú y yo. Porque de toda esta gente que salió a la calle a hacer vandalismo, porque hubo vandalismo, muchos los agarraron infraganti y están presos. Y van a ir, los van a presentar ante el juzgado, ante el juicio, porque el presidente dijo, no vamos a aplicar la violencia revolucionaria, pero vamos a aplicar las leyes a todos los que violaron la ley. Y en Cuba, atentar contra la propiedad social. Mira, para que tú tengas una idea, hubo un grupo que se metieron a un hospital infantil. A un hospital infantil. ¿Qué les hacemos? Ahí donde están los niños. Oye, no se puede entrar ahí, hijo. Ahí tú no tienes que llevar tu escándalo. Vas a poner nerviosos a los niños, a los abuelitos. Oye, ¿qué te pasa? Ahora los agarran entrando, haciendo un desmadre en un hospital infantil. ¿Qué tú crees que le van a hacer, Insuasti? Van a juicio. Ahora, si en el juicio dicen, bueno, miren, compañero, vandalismo en un hospital, son 6 años de cárcel, son 5, son 3, son 10, van a empezar a decir que son presos políticos. Van a empezar a decir que en Cuba no se respetan los derechos humanos. Van a decir que en Cuba se apresa a la oposición. Como dice mi hermana, tú te puedes parar en una esquina con un cartel y decir lo que tú quieras, pero tú no puedes golpear a nadie, tú no puedes darle un piñazo a un policía, tú no puedes meterte en un hospital. En este país hay leyes. Tú no puedes romper una tienda y meterte adentro y asaltarla, porque lo que hay ahí no es de Sam's, lo que hay ahí no es de Coca-Cola, lo que hay ahí es del pueblo. Las tiendas en Cuba son del pueblo, son para suministrarle al pueblo lo poquito que tenemos. No pertenecen a las grandes compañías extranjeras que van a Cuba a vivir del hambre del pueblo cubano, no. Entonces tienen que tener cuidado, hijo, porque las leyes protegen al pueblo y eso pertenece al pueblo. Entonces yo estoy diciendo ahora, preparémonos para la campaña de difamación contra los procesos judiciales que se ejecuten contra toda esta gente que se fueron a hacer vandalismo en un país que tiene una crisis terrible, crear más crisis. Porque si se quisiera conversar, bueno, párense en la calle, hagan un tranque y que bajen los dirigentes a hablar con ustedes, ¿eso es lo correcto? Van a tener que bajar porque si se movilizan 4.000 personas o 400 o 600 personas en Holguín y se ponen en el Parque Calixto García a gritar, el primero que va a llamar al primer secretario y decirle, oye, tienes un problema en el parque, vete tú allí a ver qué pasa, no vayas a mandar a nadie. Lo que hizo Díaz-Canel, que fue personalmente a hablar con las personas. Vete allí y ve a ver qué pasa. Claro, eso, sí, claro, que un presidente vaya y converse, eso no se ve. En Colombia imposible, Colombia ni siquiera se ha prestado para negociar con los actores íbamos para 3 meses en paro, 3 meses en paro, y no lo ha hecho. Y tampoco se vio en Chile en sus momentos difíciles de revueltas callejeras, decirlo de alguna manera. No es común ver en estos países latinoamericanos que un presidente vaya y converse con la población. Entonces creo que la situación también nos va a permitir, si lo sabemos hacer y sabemos juntar fondos, es poder hacer visible fortalezas, el aporte de Cuba, lo que estás diciendo, 4 vacunas, creo, eso no lo da a un país latinoamericano, solamente Cuba, frente a toda la solidaridad que ha tenido con los demás pueblos en situaciones de crisis sanitaria, las misiones, es decir, es la oportunidad también para redoblar esfuerzos, creería yo, Miguel, sería como entrar a esa parte del llamado a la solidaridad, cómo articular fuerzas para poder romperle el cuello a esta manipulación mediática, porque ya ni siquiera es cerco. Ahí te puse la imagen. Pura y... Te puse compartir pantalla y te puse la imagen del compañero Miguel Díaz-Canel, no que no vayan a decir que es un doble. Ahí te puse la imagen de Díaz-Canel en la calle, yendo hacia la protesta. Ahí puedes tú observar las armas largas. Imágenes. ¿No? Ahí puedes ver las armas largas que llevan su guarura, los cascos para protegerlo. Ahí puedes ver tú las tanquetas alrededor del presidente para que nadie lo vaya a tocar. Vaya, para que vayamos comparando, porque tengo más imágenes aquí para que vean. Mira, esto es Colombia, este es tu Colombia, ¿no? Y este es el presidente de Cuba moviéndose a donde está la gente que está protestando. Bueno, yo creo que las imágenes por sí solas. Mira, esto es un grupo de cubanos que está en las redes diciendo represión contra artistas y activistas cubanos. Mira la foto de esta gente. Y yo me pongo a pensar en Lorca,
Yo me pongo a pensar en Neruda y digo, pero ¿cómo es posible que esta gente estén sacando una foto así? Que no tienen ni siquiera un poco de inteligencia. Esta gente parece que están en una fiesta. Mira qué hambre tienen, qué desnutrición. Y ahí está, represión contra artistas y activistas cubanos. Así se mueve la información en las redes. Así, mira, aquí tenemos las protestas en Colombia. ¿Cómo podemos ocultar esa arma, el gas lacrimógeno? La persona indefensa que está siendo atacada con una violencia superior a su... O sea, aquí no hay cómo esconder eso. Ahora, mira, esto es una protesta en Cuba. Y lo más interesante, Insuasti, ¿ves esa morena que está ahí gritando? Ella misma escribió en las redes, yo soy Betty, yo estaba allí diciendo viva la revolución y abajo el bloqueo. Y me han sacado en las redes aquí como si yo estuviera protestando en contra del socialismo. Ella misma lo escribió. Pero además, los que están atrás están protestando. Mira los gases lacrimógenos al fondo, mira las tanquetas, mira los policías. Mira, esto es Colombia. Estoy poniendo las imágenes para que la gente, a través de la imagen, diga, oye, pero me están pasando gato por liebre. Esto no es Cuba, compañero. Mira, Insuasti, esto es emergencia sanitaria en New York. ¿Hay alguna foto así sobre Cuba? ¿Hay algún medio de estos que se llaman democráticos que pueda mostrar una foto de personas muertas fuera de un hospital cubano? Mira, Insuasti, ¿sabe lo que hicieron? Le sacaron una foto de una caja de muertos que estaba allá en un cementerio y dijeron, mira, los muertos están ahí, no los entierran, en Cuba. Y oye, no seas ridículo. Mira, esto es una foto que está en los Estados Unidos. Esto no lo estoy inventando yo. Ahora mira, Insuasti, esta foto desde España. Así se encuentra La Habana en estos momentos. Gente unida contra la dictadura narcocastrista que crea miseria y hambre. Cualquiera que ve la foto dice, compañero, eso no es Cuba. Eso no es La Habana, ninguna ciudad. Eso es. Y te pones a buscar y descubres que es España. Y esta gente está sacando fotos de protesta en otros países. Ahora, la pregunta es, ¿por qué mienten? Y la respuesta es simple. Mienten porque la verdad no les alcanza. Mienten porque la verdad no les alcanza para lo que ellos quieren demostrar. Ellos quieren demostrar que Cuba es un país que no respeta los derechos humanos y la verdad no les alcanza para demostrar eso. Quieren demostrar que en Cuba la gente se muere sin que el Estado se ocupe de los enfermos y no les alcanza la verdad para demostrar eso. ¿Sí? Y como no tienen argumento, entonces mienten. Pero aquí estamos tú y yo para desmentirlo. Y no solo es mentir, no es la manera más descarada y cínica, es decir, pues sí. es muy evidente su mentira. Eso es lo interesante, porque al poder controvertir, que es fácilmente controvertible, pues se posiciona, y ahí será el papel nuestro también, de posicionar aún más la defensa de la revolución y la defensa del proceso cubano, sin desconocer lo que hay que ajustar, que es lo que tú estás advirtiendo también. Los claro, errores que hay tenemos, asuntos claro. que se ven, pero es una sociedad normal. Además, Insuasti, mira, si fueran graves los errores, el primer derecho humano es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Le corresponde a los cubanos resolver el problema de los cubanos, no al gobernador de Miami, no al presidente gringo. Mira, Insuasti, te lo voy a decir así y que la gente no se enoje conmigo. El gobierno de los Estados Unidos no tiene moral para hablarle a Cuba de derechos humanos ni de respeto a los derechos. No tienen moral para decirle a Cuba ni lo más mínimo con respecto a los derechos a su pueblo, a los derechos a la vida, a la educación, a la salud, al deporte, a la cultura, a la solidaridad con otros pueblos. No tienen moral. Por eso mienten. Por eso engañan. Sí. No hay nada que decir frente a eso, es lo que tú estás diciendo. Mira el dato que salió, que leía hoy, el Pentágono reconociendo que en el listado de los militares colombianos, exmilitares colombianos, unos activos y otros no, fueron entrenados por Estados Unidos para hacer el Plan Colombia. Ya lo estaba viendo, ya lo estaba viendo. Entonces, hombre, se cae de su peso, se cae de su peso. ¿Cómo, Miguel, para hacer un llamado a las redes, a los movimientos alternativos, a los medios de comunicación alternativos, para cerrar filas y poder generar
un espacio de defensa y de divulgación de la información. ¿Qué llamados nos harías, Miguel? Primero, yo creo que ya los habitantes al sur del río Bravo, déjame decirle la América nuestra, no, no decirle Latinoamérica, porque no es latina esta América es... Miguel, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Sí, sí. Yo creo que los habitantes al sur del río Bravo, de nuestra América, para no decirle América Latina, porque hay muchas lenguas madres aquí que no son latinas y no merecen la falta de respeto que no las visualicemos. Nuestra América, como le decía Martín, nada de latina, nuestra América originaria. Los habitantes de nuestra América tenemos que aprender muy bien que no podemos hacerle frente al imperialismo sin el uso de la razón. Hay que informarse, hay que estudiar, hay que descubrir la mentira. Esa es la primera cosa. La segunda, los habitantes de América Latina tienen que saber muy bien que Estados Unidos nunca va a ser nuestro aliado. Nos lo dijo Bolívar, lo repitió Martí. No van a ser nuestro aliado. Los Estados Unidos no tienen aliados, tienen intereses. Hasta los propios europeos los pisotean si lo necesitan, con tal de imponer sus intereses. No podemos confiarnos en el imperialismo, ni un tantito así, nos decía el Che, y cuánta razón tenía. Y la tercera cosa que tenemos que tener muy clara, latinoamericanos o al sur de Río Bravo, hermanos nuestros, es que si nosotros no nos unimos, como dicen en México, valemos madre frente al imperialismo. Tenemos que estar unidos para enfrentarnos al imperialismo. Colombianos, cubanos, dominicanos, haitianos, peruanos, chilenos, argentinos, venezolanos. Somos un mismo pueblo oprimido, con el mismo enemigo histórico y con las mismas urgencias. Y además, miren, con las mismas utopías. No hay ningún pueblo de América soñando con ser Suiza. Quieren ser libres y que nos dejen en paz. No hay ningún pueblo de América soñando con ser Inglaterra. Ya esa época pasó. Queremos ser libres, hermanos, y que nos dejen en paz. Vivir en paz. Tenemos suficientes recursos. Mira lo que hizo Evo Morales con Bolivia en apenas unos años de aquel país, que era el más pobre de este continente. Miren lo que convirtió Evo Morales a la hermosa Bolivia. Solo con nuestros recursos y un poco de deseo de ayudar. Mira todo lo que está haciendo AMLO con México, todo lo que pudo hacer Lula con Brasil, lo que hicieron los Kirchner con Argentina, cuando tenemos gobiernos que no son gobiernos que salen corriendo para que el imperio le dicte las vocales y ellos ir escribiéndola en un tabloncito. Tenemos que estar claros, Insuasti. Ya no somos pueblos que se muevan como hojas en los árboles hacia donde tunde el viento. Somos pueblos y necesitamos crear conciencia. Y tu misión y la mía y la de todos los que tengan un poquito de dignidad es defender la verdad y educar la conciencia de los jóvenes. Jóvenes que piensen, que razonen. Nosotros no queremos que adoren a Cuba. Nosotros no queremos que piensen que Cuba es el mejor país del mundo. Nosotros queremos que nos dejen en paz. Sí, allí ahora tenemos como lo que decíamos desde el principio, hay una lógica en Latinoamérica de reposicionamiento de los intereses de Estados Unidos y el querer generar una controlada inestabilidad, de provocar inestabilidad por todas partes. Creo que se avecinan decisiones importantes a nivel comercial y también temas de elecciones en el continente, lo que tú estabas advirtiendo también. Viene Brasil, es posible que Brasil empiece a sumar a otra fuerza, es lo que creemos. Y algo que para nosotros es clave, si nada extraño ocurre, es que Colombia girará en el 2022 hacia un gobierno de transición. En este caso, en cabeza de Gustavo Petro. No hay otra forma, no es posible que no gane, a menos de que algo desafortunado ocurra. Y tal vez la alerta de Haití es esa, porque son capaces de matar un presidente, que son capaces de matar para un candidato y desestabilizar a una región. Para desestabilizar, y más cuando saben que el péndulo está girando en este caso hacia el progresismo, hacia uno de esos gobiernos más sociales. Entonces es el llamado a estar muy alertas, a estar articulados desde abajo, organizaciones sociales, populares, artistas comprometidos, porque las disputas están por todos lados.
tensionar y mantener canales de comunicación y de información, fortalecer las redes latinoamericanas desde abajo. Estos son los canales de información y de formación claves. Ya casi que uno no busca, y lo conversamos con nuestro equipo de trabajo, para saber qué no ocurre hay que ir a las fuentes oficiales. Esto cambió. Es decir, para saber qué está pensando es el sistema y cómo nos engaña hay que ir a las fuentes oficiales. Entonces tenemos que hacer una red. Exacto. Es decir, es la construcción de burbujas de realidad para poder manipular la información y poder manipular las decisiones. Entonces creo que ahí es donde jugamos un papel clave, estos espacios y las articulaciones, poder mantener la atención por la verdad, la disputa por el relato, que es otro, creo que es otro campo de guerra, y estaba muy claro en las lógicas de la guerra psicológica, cambiar la voluntad de la gente, mover el afecto, mover el sentimiento y confundir. La confusión es clave, la confusión y el miedo. Ahora es importante, te voy a decir esto, porque con la metáfora de lanzarte al agua con las manos y los pies amarrados y golpearte, y si me muerdes decir que tú eres un violento, que no aceptas el diálogo, porque es más o menos lo que hace tu presidente, le amarra los pies y las manos, te golpea y después dices que no quiere dialogar, ¿no? Sí, Total. es que no quiere dialogar. ¿Sí? No aceptan el diálogo que yo les ofrezco. Tienen los pies amarrados y te están dando golpes y quieren dialogar. Así no se puede dialogar. Dialogar es dialogar en condiciones de iguales, en condiciones de respeto. Entonces, los gringos nos piden a nosotros, el presidente gringo le pide al gobierno de Cuba que respete los derechos. Oye, ¿con qué moral tú le dices eso a Cuba? Si tú quieres respetar los derechos humanos, levanta el bloqueo, no seas cínico. Este Biden es un cínico, hay que decirlo así. Bueno, el imperialismo es cínico y sus presidentes son cínicos. Pensamos que era mejor que Trump. ¡Qué error! Al menos Trump no era un guerrerista. No tuvo ninguna guerra. Al menos tenía eso de bueno, aquel loco. Ahora este se ve más cuerdo, pero es peor, es más racional, es más metódico. Mira todo lo que está ocurriendo y lo que está haciendo. Yo creo que es importante. Los centros de estudio como este que tenemos aquí en Oaxaca, MAEC, y el centro de estudio de ustedes, Cavilando, establecer coordinaciones, apoyarnos, juntarnos. Yo te propongo, porque ya estamos en tiempo, para el próximo viernes, volver a vernos, para ver cómo se ha movido el tablero. Hablar de Cuba. Sí, dime. Te propongo que trabajemos Haití. Perfecto. Sí, y traemos información también bueno, lo que haya avanzado, pero sobre todo el papel de este nuevo mercenarismo. Mira que cambió la lógica. Desafortunadamente Colombia ahora es la escuela de los nuevos mercenarios. Sí. Que lo pongamos en su medida. Lo que pasó en Bolivia con toda la información del apoyo de Argentina, de Macri, con armas. Que hagamos como esa conversa. Me parece sobre... excelente, porque además decían que eran exmilitares y ahora resulta que hay varios militares en activo. Exacto, todo mentira. Es una nueva lógica. Y elementos de la CIA. Que visibilizar. Entonces, yo te digo que detrás de esto está la mano peluda del tío Sam. Esto no es casual. Total. Tu presidente, por su cuenta, no hace una movida como esa. Tu presidente es un peón, es un payaso al servicio del patrón. El verdadero patrón está al norte del Río Bravo. Este tonto no tiene cabeza para eso. La relación que tiene con el ataque constante a Venezuela. Sí. Es un mandato del imperio. Como base. Sí. Entonces, si quieres, trabajamos ese tema. Me parece excelente. El otro viernes, entonces, nos damos una zambullida en el tema del asesinato del presidente de Haití y la mano oscura de Colombia y los Estados Unidos detrás de todo esto. ¿Qué están buscando? ¿Qué están haciendo? Me parece bien. Les mando un abrazo. Perfecto. Ahora te toca despedir porque el programa es tuyo. Mano, muchas gracias. No, curioso. No, el llamado es a retomar lo que ahorita acabamos de decir. Es decir, necesitamos fortalecer lazos y generar alianzas estratégicas. La que estamos tratando de estructurar entre Cavilando y ustedes, creo que hay que seguirlo potenciando. Generar los escenarios virtuales, insistir y persistir, porque lo institucional no da. Nos toca es articular sujetos conscientes y movilizados. Y creo que esa va a ser la fortaleza también. Irnos encontrando, propiciar el encuentro y la conversa.
Bueno, te ayudo. Nos vamos y nos vemos en la victoria. Ya saben, la victoria es el hábitus de los revolucionarios. No nos gusta más que la victoria. Por eso, en la victoria, porque los gringos que se preparen, que lo que les va para arriba no es fácil. Mi corazón murió. Nos vemos, hermano. Perfecto. Chao.